Creo que los próximos videos virales no se van a ver en tu pantalla del celular, sino que se van a experimentar en el mundo. Seguro que para esta altura de la vida ya conoces cuáles son los videos virales de las mascotas bailando. Son videos hechos con inteligencia artificial. Y yo iba a hacer un tutorial al respecto, pero me puse a pensar, ¿por qué no hago algo mucho más complejo? ¿Por qué no integro otra tecnología? Así que se me ocurrió integrarla con la realidad aumentada. Así que en este video haré un tutorial doble. Trabajaremos sobre cómo crear estos videos virales y sobre todo vamos a integrarlo con la realidad aumentada, para que puedas ver a tus mascotas bailando en plena sala. Así es la magia de la realidad aumentada. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Como saben, lo primero que necesitamos es al modelo. Y aquí tenemos a Greco, el gran modelo. Vamos a utilizar quizá esta foto de acá. Simplemente la vamos a utilizar, vamos a copiarla y vamos a trabajar con otra herramienta. Pero ya tenemos a nuestro modelo elegido, a Greco, el Beagle. Y la herramienta en cuestión que vamos a utilizar se llama InVideo. Es una plataforma de inteligencia artificial que te permite utilizar diferentes modelos, tanto de imagen, video, audio, y últimamente también está agregando opciones de escalar o mejorar la resolución de tus videos e imágenes. Así que es una plataforma muy completa. Le hacemos clic a crear video. Luego hacemos clic a agentes y modelos. Aquí vamos a elegir una opción específica o en todo caso cualquiera, porque en este momento lo que tenemos que generar es una carpeta. Así que le doy clic a VO3.1 por ejemplo. Y aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner perro bailarín. Y aquí mismo vamos a generar el video. Pegamos la foto, que puede ser un control C, un control V, sin problemas. Y luego aquí vamos a elegir el modelo que queremos utilizar. Hay opción de video, como dije, de imagen, audio y música. En mi caso va a ser video, específicamente Kling y sobre todo Kling Effects. Luego hacemos clic a esta opción de efectos y elegimos este de acá, Drunk Dance Pet. Una vez que ya tenemos todo seleccionado, no podemos escribir ni un prompt, le damos clic a generar. Y aquí tenemos el resultado. Hacemos clic para ver el video. Muy tierno y gracioso sobre todo. Recuerda que está en fondo blanco, eso también es muy importante para nuestra experiencia. Hacemos clic a descargar. Ahora lo que vamos a hacer es editar el fondo sobre todo, porque voy a convertir el video en secuencia de imágenes, que es lo mejor, más fiel. Hay varias opciones, puedes usar CapCut, Filmora, DaVinci. No te cases con ninguna solución, simplemente te estoy dando un ejemplo para que puedas aplicar. Lo que yo voy a hacer en mi caso es arrastrar el video. Y vamos a entrar a la opción llamada Remove Background. Existe la opción Auto Removal. Genial. Y luego, si es que tienes la opción, lo exportas en formato MP4. Yo no tengo la versión pagada, así que no lo puedo hacer, pero es la mejor forma de trabajar con CapCut. También puedes usar Custom Removal, aunque es un poco más laborioso trabajarlo, pero existe la opción. En Filmora es muy similar el proceso. Arrastro el video y luego en la opción de enmascaramiento con IA vamos a darle clic a recorte de retrato con IA. Cuando termines el proceso, simplemente le das clic a exportar. Aquí hay una opción muy interesante en el formato. Tú puedes darle clic a GIF, secuencia de imágenes PNG o JPG. En mi caso voy a usar GIF. Y sobre todo revisa que esté siempre seleccionado la opción de exportar un canal alfa. Aquí vamos a poner un nombre, Greco sin fondo Lens Studio, y le damos clic a exportar.
He probado varios programas, entre ellos CapCut y por supuesto Filmora. Hasta ahora yo recomiendo Filmora, me está resultando algo muy fácil de trabajar, sobre todo para mis videos cortos y para poder trabajar con experiencias de realidad aumentada, por ejemplo este caso en específico. Así que cualquier cosa dejo el link para que puedas utilizar a Filmora y descargarlo. Obviamente también ahí podría recibir una comisión, pero te lo dejo a ti, a tu libre albedrío. Igual, cada compra que realices o la suscripción que realices apoyas al canal también. Bueno, sigamos. Ahora sí, vamos hacia Lens Studio. Buscamos en internet Lens Studio y entramos a esta plataforma. Este es Lens Studio, la plataforma pionera para crear realidad aumentada. Es una de las más potentes y versátiles, porque ahora están trabajando bastante en integrar, por ejemplo, inteligencia artificial generativa. Y también están trabajando bastante en crear la realidad aumentada agnóstica. ¿Qué significa eso? Que podemos crear realidad aumentada no solo para la aplicación de Snapchat, sino también a través de navegadores, utilizando un link. Y esto es realidad aumentada web, básicamente. Y sobre todo porque también tiene lentes inteligentes, los llamados Spectacles, que te permite crear también la experiencia aumentada sin límites. Es por eso que yo prefiero utilizar Lens Studio, porque está trabajando bastante en crear varias formas de crear experiencias. Descargamos, hacemos clic a descargar y bueno, aceptamos términos y condiciones y descargamos. Sigue el proceso ordinario, que es avanzar en la descarga, elegir una carpeta y continúa los pasos. En Lens Studio lo que vamos a hacer es darle clic a creación con Snapchat. Luego la opción World Lens. Quitamos esto de acá y listo. La opción para crear filtros utilizando la cámara posterior. Si aún no conoces qué es Lens Studio, tengo un montón de videos donde te explico el detalle de creación de efectos de realidad aumentada. Es una herramienta muy buena. Ahora vamos a ir directo al ejercicio, pero te recomiendo más videos. Ahora vamos a ir directamente a la creación de la experiencia. Simplemente vamos a arrastrar el GIF hacia la zona de Asset Browser. Una vez que tengamos el GIF importado, lo que vamos a hacer es borrar esta parte de arriba, Sphere, donde dice Replace Me, y vamos a subir Greco sin fondo Lens Studio entre World Object Controller y el Ground Grid. Así. Y en el lado derecho tenemos el inspector del GIF. Cerramos la escala y usamos el valor 100 aquí. Ya apareció Greco. Acá está Greco. Aquí está. Listo, así de sencillo. Podemos editar algunas cosas en cuanto al fondo, agregarle otros elementos, pero este es el ejemplo sencillo. Pasamos de tener un video viral con IA en nuestras pantallas hacia el mundo real, utilizando también nuestra cámara del celular. Todo con realidad aumentada. Me imagino que quieres saber cómo utilizar esto. Pues hacemos clic a Preview Lens. Y ahora vamos a probarlo. En 3, 2, 1. Acá tenemos por fin a Greco bailando el video trend de inteligencia artificial. Pero ahora lo podemos visualizar en nuestra casa. Y esto es gracias a la realidad aumentada. Ahora, este es el proceso básico. Lo ideal sería generar esta experiencia de manera conjunta en pocos minutos, pero creo que hacia eso apuntamos, así que tenlo por seguro. Ya sabes que todos mis archivos estarán en mi Patreon, y si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.